En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos hallamos en la conmemoración de todos los fieles difuntos, día 2 de noviembre. A partir de hoy nos hayamos avisado y recibimos información el domingo. Se pongan en indulgencia desde hoy hasta el día 9 inclusive, cada día en indulgencia plenaria, aplicable a las benditas almas del purgatorio. Entonces primeramente recordemos eso, porque a veces uno se da cuenta que uno lo da escrito y todo, por ahí los fieles se confunden, luego tienen dudas, pero ¿cómo era? ¿Cómo se hace? Hoy voy al cementerio, no voy, ¿cuándo tengo que ir? Lo vamos a explicar. El día de hoy, 2 de noviembre, no es necesario ir al cementerio para ganar la indulgencia. El hecho de venir aquí, a la capilla, rezar, hasta la misa, por supuesto, rezar aquí por los fieles difuntos, comulgar, evidentemente, eso ya, con eso alcanza para la indulgencia. Pero toca aquí en la capilla, entonces todos estén bien pendientes, y apenas sacamos el sermón, nos empiezan a rezar para que no se les olvide, después digan, ay, la embarré. Hay que rezar 6 Padres Nuestros, 6 Ave Marías y 6 Gloria al Padre por las intenciones de la sede apostólica. Eso tiene que rezar acá. Entonces estén pendientes, no vayan a olvidar. 6 Padres Nuestros, 6 Ave Marías, 6 Gloria al Padre por las intenciones de la sede apostólica. Y eso más, como decíamos, estar aquí en misa, comulgar, la confesión, que puede ser 8 días antes u 8 días después, o antes si uno tiene que confesarse para comulgar, evidentemente. Si uno está con pecado mortal, tiene que ser antes, pero si uno está en gracia de Dios, uno puede confesarse después, hasta 8 días después, y si uno cumple con todo eso, uno gana la indulgencia. ¿Cómo son el resto de los días? Hasta el día 9. El resto de los días, para ganar la indulgencia, ahí sí hay que ir al cementerio. Toca visitar el cementerio, toca entrar. Algunas veces a uno le preguntan, padre, si uno está afuera ahí, apenitas en las rejas, y uno reza, hay que entrar, porque la obra prescrita es visitar el cementerio. Y si uno no entra, propiamente uno no. Sería como pasar por el frente de la casa de un amigo, lo visité, ¿no? Tienes que pasar y entraste y lo saludaste y lo visitaste. Si pasaste por el frente, no. Es más o menos parecido. Hay que entrar, así sea 1 minuto, 30 segundos, pero hay que entrar al cementerio. Entonces hay que visitar el cementerio, rezar la oración que uno quiera por los fieles difuntos. Es libre, uno puede rezar una Ave María, un credo, un rosario, 50 rosarios, lo que uno quiera, por las benditas almas en el cementerio. Y a eso sería la obra como tal, y hay que añadir las condiciones habituales de toda indulgencia, que es la confesión, lo mismo, 8 días antes u 8 días después, y una sola confesión vale para todos los días, no hace falta, una sola confesión vale para todos los días. Hay que comulgar, hay que hacer el esfuerzo de venir todos los días a misa, para recibir la comunión, comulgar, rezar por las intenciones de la sede apostólica, que eso siempre es una condición, cuando no está especificado qué rezar, como para el día de hoy, que son 6 Padres Nuestros, como ya decíamos, etc. Cuando no está especificado cualquier oración. Entonces, a partir de mañana hasta el 9, cuando visito el cementerio, puedo rezar un Padre Nuestro y una Ave María, por las intenciones de la sede apostólica. Y si cumplo todo eso, más otra condición que siempre ponen para la indulgencia plenaria es no tener afecto a ningún pecado venial, ni siquiera venial. Y eso es importante explicarlo, porque eso ¿qué significa? No significa que no tenga de hecho ningún pecado, sino que no tenga afecto a ningún pecado, ni siquiera venial. ¿Qué significa tener afecto? Que uno sabe que está mal. Hacer tal pecado, pongamos un ejemplo, si quieres decir malas palabras, eso suele ser pecado venial. Pero a mí me gusta decir malas palabras, y yo las digo porque me gusta. Tiene afecto al pecado venial, y si no la palabra, uno repugna, digamos, con su voluntad antes de hacer la obra, no gana la indulgencia plenaria. Sería parcial. No hay que tener afecto a ningún pecado, ni siquiera venial. Y si uno cumple todo eso, una indulgencia plenaria, lo cual no es poco decir, aplicarle las benditas almas, porque eso significa que si hay un alma del purgatorio que le quedan, según sus deudas, por sus pecados, 5 siglos, estar allí purgando y purgando y purgando y sobre eso, le gana esa indulgencia y arriba al cielo. De los 5 siglos en un instante. Es una gran obra de caridad para esa alma y para nosotros. Vamos a tener un intercesor en el cielo. Entonces hagamos un esfuerzo en estos días, es una vez al año, son apenas 8 días, no va a pasar nada sin un esfuerzo, venir a misa todos los días, ir al cementerio, rezar. Pues hagamos ese esfuerzo por las benditas almas. Entonces eso, respecto a las condiciones de la indulgencia, y ahora decir unas breves palabras sobre los difuntos, esta fiesta tan importante y podemos decir tan hermosa
un día muy hermosa, como la iglesia quiere un día especial para que se rece por las benditas almas, por todas las benditas almas del purgatorio, todos los fieles difuntos. De hecho, la Santa Madre Iglesia, en ese deseo de que se rece mucho por las benditas almas, además de estas indulgencias que hemos dicho, para los que no saben, los sacerdotes en este día pueden rezar 3 misas. De hecho, hay 3 misas, si tienen misal, 3 misas. Y o sea, usted puede rezar 3 misas, porque normalmente uno en principio reza 1. En principio. Pero para este día está totalmente previsto 3 misas. ¿Por qué? Para que sean muchas las misas ofrecidas por las benditas almas. Imaginemos las épocas bien católicas, que sobraban los curas, entonces no sabían ni dónde ponerlos. Y llegaba este día y todos rezaban 3 misas. Imagínense bien para las benditas almas de esas épocas. Ahorita estamos escasos. Entonces, este día tan hermoso, y en que la iglesia nos invita a eso, a que recemos por las benditas almas. Y eso es algo muy importante en la espiritualidad católica, en la vida de cualquier católico. La oración por los fieles difuntos es inclusive una obra, una obligación, en un cierto grado sentido, de caridad, de piedad. De hecho, una de las obras de misericordia espirituales es rogar a Dios por vivos y muertos, por los difuntos, por las benditas almas. ¿Por qué? Porque como siempre se enseña, las benditas almas, cuando llegan al purgatorio, salvan por la gracia de Dios, pero no pagarán todas sus deudas en esta vida, van al purgatorio. Y allí sufren, padecen. Eso es algo muy importante que uno hay que meditarlo y pensarlo, porque solemos tener una mentalidad de, bueno, me salvo yo del purgatorio, ya, bendito Dios, ya está, no me condené. Y sí, en algún lado sí, pero digamos, si supiéramos lo que es el purgatorio, no queremos ni llegar allí. Quisiéramos lograr llegar, si Dios nos ayuda, derechito al cielo. Necesitamos así fue una pequeña idea de lo que es el purgatorio. Sí, es cierto, las almas allí están salvadas, no hay peligro de condenación, algún día van a salir de allí, se podrá demorar muchos siglos, pero algún día van a salir, pero sufren con ganas, y sí, muchísimo. De hecho, Santo Tomás de Aquino, él enseña que el fuego del purgatorio es el mismo fuego del infierno. Con la diferencia de que un fuego es usado para castigar por toda la eternidad a los condenados, y otro para purificar a las almas. Y la distinción también está en la disposición de las almas. El condenado está en pecado mortal y confirmado en su pecado y sin remedio para toda la eternidad. Y el alma purgatorio está salvada, está en gracia, ama a Dios, a través del condenado que odia a Dios. El alma purgatorio ama a Dios y hasta en ese sentido quiere su purificación, porque se da cuenta que no está presentable para llegar al cielo, pero sufre bastante. Y Dios ha dispuesto que nosotros, míseros mortales, podamos ayudar a las benditas almas. ¿Cómo? Con oraciones, limosnas, sacrificios, me da todo lo que uno puede hacer, que uno ofrezca por las benditas almas. Indulgencias. Lo que vemos recién es muy importante, una indulgencia plenaria no es cualquier cosa. Pensemos lo que sería, Dios nos dé la gracia de un alma que está allí y le quedan siglos de purgatorio, sacarla así en un instante. Con tal de cumplir obras tan sencillas como ir a un cementerio, rezar allí, puede ser un Ave María, no hay nada prescrito, rezar un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones de la fe apostólica, haberme confesado, comulgado, odiar el pecado, no querer pecar nada, sacar un alma al purgatorio. Entonces, Dios ha dispuesto que podamos ayudarlas. Y que ellas, en ese sentido, están totalmente a merced de nosotros. No se pueden ayudar a sí mismas las almas del purgatorio. Lo único que pueden hacer es gemir. Y por eso una gran obra de caridad hacia ellas. Y hasta una obligación de piedad hacia los seres queridos difuntos. Abuelos, padres, tíos, amigos, hijos, tal vez en algún caso. Uno tiene que rezar por sus seres queridos. Y hasta sería un pecado contra la piedad que uno los tenga, por decir, olvidados. No, yo jamás rezo por mis abuelitos, mis padres, mis tales parientes, nunca. Muy mal. Así fuera un Ave María por día. Entonces hay que rezar todos los días por todas las benditas almas y en especial por los seres queridos de uno. Es muy importante. Y también otro punto importante respecto a ese rezar por las benditas almas
es que si uno lo mira desde un cierto punto de vista, es un gran negocio que uno hace para uno mismo inclusive. ¿Por qué? Porque lo que decíamos recién, supongamos lo que decíamos, la indulgencia plenaria, la gané y saqué un alma al purgatorio. De tener 1.000 millones de años que todavía le faltaban para purgar, la saqué en un instante y hasta ahora está en la gloria. Y supongamos que lo logro los 8 días de la indulgencia. Y lo hago todos los años. Y viví 50 años y lo gané todos los años. Y hagan la multiplicación y saqué no sé cuántos años. Y todos los días de mi vida yo rezaba por las benditas almas del purgatorio, les mandaba a decir misas. Entonces, saqué almas del purgatorio. ¿Ustedes creen que esas almas, cuando estén en la gloria y vean en Dios todas las cosas y vean quién les ayudó, gracias a fulanito de Bogotá, a esa indulgencia que ganó, a esa María que rezó, no tan fervorosamente, pero igual la rezó, a ese rosario, a esa misa que mandó decir, estoy ahora en la gloria, salí de mis penas. ¿Ustedes creen que no van a ser agradecidas? ¿Que no van a encomendar a aquellos que las ayudaron a salir de allí? Y por supuesto que sí. Pues mientras más recemos por las benditas almas, todos los días, y en especial tratemos de ganar las indulgencias cuando las haya, más intercesores tendremos en el cielo. Y aseguraremos más nuestra salvación, porque si en el cielo tengo, quiera Dios, no sé, pongamos un número por poner un número, saqué 1.000 almas del purgatorio en toda mi vida, tengo 1.000 almas rezando por mí, en el cielo. Confiando en Dios, eso me ayudará a salvar, a pesar de mi miseria y mis pecados. Entonces es un gran negocio para uno, no gana mucho. Y aparte, esto también es muy importante e interesante, se suele enseñar que si uno está pendiente de las benditas almas, uno reza por ellas, etc., después, si uno se salva por gracia de Dios y uno llega hasta el purgatorio, Dios va a encargarse de que hayan personas que recen por uno, o tomará las oraciones hechas en general o por otras personas y las aplicará al alma de uno. Y por el contrario, se suele enseñar que el que es descuidado de las benditas almas nunca reza por ellas, ni siquiera en la octava de difuntos trata de ganar ninguna indulgencia, no le importa mucho, le da pereza, y otras cosas. Se suele enseñar que si llega al purgatorio, se salva y llega al purgatorio, en castigo Dios va a permitir que quede allí, que nadie se acuerde de ella, que no reza por ella, o si reza por ella, aplicar eso a otras almas, porque Dios puede hacer eso, evidentemente. Yo puedo rezar por fulano y tal, y Dios dice, no, lo vamos a aplicar a vegano que lo necesita más, lo merece más. ¿Qué? Es un gran negocio para nosotros. Obtenemos intercesores, y si Dios quiere nos salvamos el día de mañana, y llegamos al purgatorio, Dios se encargará de que haya quien rece por nosotros. Entonces, la gran importancia de rezar por los fieles difuntos. Y terminamos con un breve pensamiento también que se presta mucho al día de hoy, que es el pensamiento de la muerte. Esa postrimería que todos sabemos que algún día va a ocurrir. Tendríamos por demente a alguien si tuviera con la idea de que no va a morir. Sabemos que vamos a morir, pero solemos vivir como si no fuera a ser así. San Alfonso María Ligorio dice que eso es porque solemos poner la muerte muy lejos, lejísimos, y la perdemos de vista. No, yo soy joven, 20 años, 30 años, 40, 50, 60, pero todavía la expectativa de vida todavía, no siempre le tira. Inclusive mismo San Alfonso dice que con las personas ya ancianas, decrépitas, inclusive enfermas, siempre se andan haciendo esa ilusión de que van a vivir más. Sí, ya estoy cerca, 2 añitos más, 3 años más, sí, tengo tal enfermedad, sí, claro, pero... Y uno siempre sabe, sí, lo voy a morir, pero ponerlo lejos, y perderlo de vista, y no pensar. Y lo que ocurre es que la muerte, en el 99,9% de los casos, llega más rápido que uno piensa, y muchas de manera imprevista. Uno ni lo vio venir, uno no se lo imaginó. ¿Cuántos, digamos, inclusive pensemos, y es para meditar, pensemos, cuántas personas el día de hoy amanecieron y en ese momento ya son cadáveres? En todo el mundo pensamos.
el día muere muchas personas. Todos los días muere gente. Muchísimas. ¿Cuántos en este instante que hoy amanecieron y ni se les ocurrió? Tal vez muchos jóvenes. En este instante son cadáveres. Ya fueron juzgados y se hayan salvados o condenados. Entonces hay que tener bien presente eso, que la muerte es, digamos, así como es cierta, yo sé que va a ocurrir y va a pasar un día, también es muy incierta en sus circunstancias. No sé cuándo va a ser, hoy, mañana, en un mes, en 10 años, 50 años, 80 años. No sé cómo va a ser, un cáncer, en un hospital, en una UCI solo, en mi casa, rodeo de mis seres queridos, un infarto, me atropellan, me matan maleantes. ¿Cuántos no mueren por maleantes? Sanos, y llegó alguien malo y lo acabó. Un puñalazo, un chuzazo, le dan un balazo, lo que quieran, y acabó. Y comimos todos los días, hoy mismo. ¿Cuántos no habrán muerto de todas estas formas? ¿Cuántos no habrán muerto hoy en las UCIs, en los hospitales, en un accidente de tránsito, atracados, en guerras, Rusia, Ucrania, a todo lado del mundo? Muertes repentinas. Entonces, no sabemos cuándo va a ser la muerte. Y como decíamos, suele ser mucho más pronto de lo que pensamos. Entonces, pensar y meditar sobre él. Y el pensamiento que siempre enseñan los santos sectores espirituales, que es, digamos, vivir todos los días como si fuera a ser mi último día. Si uno fuera capaz de poner eso en práctica, sin duda alguna que uno, con la ayuda de Dios, se salvaría. Si yo realmente todos los días lo viviera como si fuera mi último día. Si yo amaneciera pensando, tal vez hoy no llegue a la noche. Salgo a mi casa y tal vez no muero. En el momento de irme a acostar a la noche dijera, tal vez no amanezco, como a tanto les ocurre. Si normalmente lo pusiera en práctica, uno se salvaría. ¿Por qué? Porque más vale que, si yo realmente tengo ese pensamiento muy arraigado a mí, me viene una tentación de un pecado, ahora de un pecado mortal, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque capaz si lo cometo después me muero. ¿Cuál es la tentación que el maligno muchas veces pone? Después me confieso. Que nadie se quiere condenar, evidentemente. Pues cometo el pecado y después me confieso. El domingo. Al otro día. Hoy mismo, ¿y quién te asegura? Voy a pecar ahorita, en la tarde voy a misa, ¿y quién te asegura que no te matas en el camino? Y tal vez Dios te lo manda en castigo por tu cinismo. Porque eso es abusar de la divina misericordia. Es decir, peco y después me confieso. Eso es abuso de la divina misericordia. Es aprovecharse que Dios es bueno para ofenderlo. Distinto cuando hay flaqueza humana, no peca por miseria. Entonces, tener ese pensamiento y pedir a Dios que nos den en este día esa gracia. Que podamos realmente vivir siempre con ese pensamiento de la muerte, sabiendo que nos vamos a morir y que hace más pronto lo que pensamos y que puede ser el día de hoy. Meditarlo, tenerlo presente. Si realmente lo meditamos mucho, nos va a llevar a la salvación. Muchos santos así se santificaron. Entonces, meditemos esas cosas. Recemos el día de hoy por las benditas almas del purgatorio, especialmente nuestros seres queridos. Tratemos de ganar las indulgencias que decíamos y pidamos a la Santísima Virgen María que ya le dé hoy se una a nuestros ruegos con nuestros seres queridos, por todas las benditas almas del purgatorio, y que nos ayude a nosotros a alcanzar la gracia de poder tener una buena muerte, de poder un día reunirnos con nuestros seres queridos que nos han precedido. Le pedimos entonces esa gracia. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.